Sí. Ya está. ¿Tienes? Ah, pues, es que está fallando la señal de allá de aquel lado. O te hablaba. Bueno. ¿De dónde? ¿De esta Mari? Sí. No, también aquí como que quiso. Ándale. Ándale, pues. Ya está, Ana. Ahí te veo. Bye. Buenos días o tardes. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, maestra, gusto por verla. Hola, ¿todo bien? Vamos a esperar a los demás chicos. Sí, lo que pasa que no sé si por el Buen Fin o algo así, pues están fallando mucho las señales. Sí, de hecho yo tuve ahí un problema con Zoom en la mañana. Tuve un problemilla ahí que me borró, me sacó, me puso, me quitó. Dije, ándale. Bien, si quieres no doy clases, dice, ¿no? Y me sacó. Déjenme ver. Tuve que volverlo a programar otra vez. ¿Dónde? ¿No? Espera que lleguen un poco más los chicos. Ahí viene Mari. El Buen Fin, dicen. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Bien? Sí, más o menos. Así como que no muy convencido. Bien, maestro. Está medio difícil estos temas que estamos viendo, porque ya la parte metodológica, la parte de la redacción, todo lo que es la tesis. Déjame ver, me están mandando un mensaje.
Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Estoy esperando a los demás chicuelos. Y está fallando todo. No sé qué está pasando con los líneas de internet. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buen fin, dice, no, yo ya fui a comprar el lunes. Me les adelanté. A ver si no les... nombre, el sábado va a estar bien vuelta loca la gente, ¿para qué quiero, verdad? A ver si no le hicieron el clásico de que días antes estaba barato y de repente lo subieron y lo volvieron a poner el mismo precio. Exactamente. Y yo por eso voy ahorita. De hecho, ya hasta los regalos de Navidad andan ahí ya, para no andar ahí peleándome. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a comenzar, chicos, de una vez para terminar a tiempo nuestros 40 minutos de clase. Nos estamos ahí disfrutando. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya les compartí pantalla acerca de lo que vamos a ver el día de hoy, que son los elementos de tesis. La parte número 3. Ya vimos la parte, nos quedamos hasta donde era la hipótesis. Ahora vamos a ver el marco referencial de la investigación. Vamos a ver cómo rehacer o hacer lo que es esta parte del marco referencial, porque algunos ya tienen algunos trabajos. Entonces ya nada más sería ver cómo se va a hacer ahora sí definitivamente esta parte. Bueno, como pueden ver aquí, déjenme ver que se los puedo poner como presentación de diapositiva. Déjenme ver que muy bien. Y las fotitos no nos dejan ver. ¿Qué es el marco referencial? Bueno, pues el marco referencial es la fundamentación teórica de la investigación, lo que comúnmente conocemos como el marco teórico. Vamos a ver también lo que es el marco antropológico y para qué nos va a servir. Aporta a la investigación coordinación y coherencia de conceptos y proposiciones. Parte de ello es, como yo les mencionaba durante el principio del curso, el marco teórico, que conocemos también como marco de referencia, es aquella investigación de la cual vamos a partir para redactar nuestros conceptos reales acerca de la investigación. No vamos a ir al que yo creo, yo pienso, ¿no? Nos vamos a enfocar desde esta parte, aquí dice los conceptos, los investigadores que nos están explicando un poco acerca del tema y los resultados que quizá nosotros podemos ver a futuro que nos van a servir de acuerdo a lo que ellos nos estén explicando dentro de nuestra redacción. Algunos estudios no especifican su marco de referencia. ¿Por qué? Como dice aquí el positivismo. ¿Se acuerdan lo que vimos que era el positivismo? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan qué era el positivismo, chicos? Sí. A ver, ¿qué es el positivismo? Es una forma de explicar la realidad de manera científica a través de lo que se conoce el método científico, que tiene 3 características. Tiene que ser medible, comprobable, y el otro era medible, comprobable, y que si vuelves a hacerlo, te tiene que dar el mismo resultado. Nada más que no me acuerdo cómo se le llama eso. Sí, porque hagan de cuenta que en nuestra redacción aquí es basarnos simplemente a lo que el autor nos está diciendo. Por eso nos dice aquí en la cuarta opción que vemos, aquí se lo voy a marcar, dice, algunos estudios no especifican esta parte porque se van más con el positivismo, o sea que ellos ya se basan en pruebas hechas y en pruebas que ya están comprobadas, como dice la compañera, y como dice, pero es conveniente explicarlo para evitar ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto? Para que no nos estén diciendo después que nuestro trabajo no está como debe de ser, que nos falta algo, de dónde sacaste a fulano de tal, de qué año es, por qué dices esto si fulanito nunca lo explicaste. Entonces para esto nos va a ayudar. Otro punto nos dice importante, es necesario analizar y exponer los enfoques teóricos e investigadores previas en los que se sustentará, el estudio que se vaya a desarrollar. Para eso, por ejemplo, yo les decía de deserción, me voy a agarrar algunos ejemplos de algún pedagogo que habla de deserción. Por ejemplo, puedo agarrar a Paulo Freire, ya vimos que Paulo Freire va en contra de la violencia, va en contra de la educación bancaria,
él se va sobre todo a la participación activa del alumno. Y quizás esta forma de dar las clases muy conductistas pueda llegar a crear, como punto de vista, partiendo de este autor, que los alumnos tengan una deserción constante. Y va a depender del tipo de investigación y del tipo del autor que vamos a tener nosotros a tomar en cuenta. Claramente aquí nos dice un punto importante que está en verde: cada investigación toma en cuenta el conocimiento previamente construido, por lo que cada investigación se apropia de parte de la estructura teórica ya existente. Yo no me voy a sacar de la manga un trabajo que quizá ya exista, pero no va a coincidir con las teorías y los conocimientos que mis autores en mi marco teórico me van a explicar. Buscar bibliografía que pueda ser útil en la investigación que se va a desarrollar y de dónde extraer información relevante. Yo les decía, puede ser selectiva. Existen diferentes tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Así lo vamos a ver un poquito más fuerte. Las fases, tenemos que primero revisar si ese autor, si realizó alguna investigación referente a lo que yo quiero hablar, si existió realmente la teoría, no nada más decir, ah, pues yo lo investigué y punto. Detección, saber detectar, por ejemplo, si yo voy a hablar del constructivismo en el aula, pues ya tengo a 4 exponentes que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Para no repetirlos. Y ya me voy a ir sobre de esa forma de exponer de ellos. Consulta. ¿Cómo voy a consultar? Puedo consultar en bibliotecas, puedo consultar en internet, puedo buscar páginas web referentes al tipo de investigación que yo voy a hacer. Recopilación. ¿Cómo lo voy a organizar? También la construcción del marco teórico. Necesito primero leer cómo se va a construir mi parte metodológica, mi parte teórica. A lo mejor yo digo, voy a comenzar con Ausubel, después con Piaget, después con Bruno, luego con Vigo. Voy a escoger dependiendo de lo que él me está explicando y la consecuencia que yo considere que sea correcta, cómo voy a explicar estas etapas. No nada más voy a decir, ay, pues yo viento que me haga este fulano y tal. No, hay que leer para poder acomodar y para poder tener. Es curioso porque muchas veces dicen los alumnos de licenciatura, ay, maestro, pues es que son los mismos. Sí, pero son diferentes puntos de vista. Hay que saber investigar bien sus teorías, hay que saber quién empezó, quién le siguió y quién consiguió hasta ahorita el constructivismo o la teoría de la que estamos hablando. Porque muchas veces creemos que ya lo sabemos, pero en realidad, acuérdense que la mente nos puede decir, va primero él, luego Titano, luego Perengano, y que casi es viceversa, aunque casi está todo revuelto. La teoría es la definición científica que intenta explicar el por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno, desde la rigurosidad. Entonces, aquí voy a explicar por qué voy a investigar investigación. Por ejemplo, si yo voy a buscar a Jean Piaget en el constructivismo, ¿por qué habla del constructivismo? ¿Cómo fue que realizó su investigación? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue el fenómeno? Sabemos que lo hizo con sus propios hijos. ¿Qué resultados obtuvo? ¿Qué no estuvo bien? ¿Qué no estuvo mal? Dos, sus funciones son explicar el fenómeno, predecir y sistematizar el conocimiento. Si yo hablo sobre el constructivismo, tengo que explicar qué es el constructivismo, de dónde surge, quiénes lo dicen y para qué me funciona. No crean que nada más me voy a sacar de la manga ciertas cuestiones, no, vamos viendo todo. Debe, de entre todas las perspectivas teóricas de referencia, el autor debe de posicionarse en una de ellas que le guíe y dirige la investigación, lo que yo les decía. Si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo unos Office, ¿no? Que ya descargué un Office para mi computadora nueva. Entonces, si ustedes pueden ver, yo aquí tengo diferentes, ¿verdad? Acá un poquito más la cámara, diferentes opciones, ¿sí? Si yo veo que estas opciones me sirven, yo voy a investigar cada uno de ellas. Si alguno me cobran, si alguno es gratuito, si alguno es... Pero que me sea gratis, mejor. Entonces, yo voy a ver cuál de estos está en español, porque lo vez que alguno en inglés no me sirvió casi nada. Se desactualizó. Pero yo voy a investigar, supongámosle que aquí yo pongo a Ausubel, etcétera, o a cualquier autor. Yo tengo que leer cada uno de ellos para poder yo entender qué me está explicando y mentalmente ordenarlo. Podemos hacer unos esquemas. A veces sí funcionan los esquemas, por ejemplo, si hago un mapa conceptual donde explico uno y sus puntos de vista, y al volverlo a releer después de algunos momentos del día, lo volvemos a abrir, tenemos la mente en blanco, podemos darnos cuenta que de esos 4 autores me va a servir el primero, el cuarto, o el segundo, o el tercero, o viceversa, para poder decir lo que nos dice aquí, sistematizar este conocimiento que yo quiero tener para mejorar mi redacción. ¿Sí, chicos?
tómenlo mucho en cuenta. No es que yo voy a agarrar, copio, pego, aviento y pongo y hay que quede, no, sino que de ello va a depender nuestra puntabilidad, nuestro arranque de la investigación. Y lo que yo les decía, redactar sí es muy pesado, sí es muy difícil, lo entiendo, me ha tocado redactar también trabajos difíciles, pero debemos de hallarle lo que les dije desde hace tiempo, el gusto a nuestra investigación, que me guste un tema, que me llame la atención, que yo sepa que a mí me va a dejar un aprendizaje o a la institución donde yo voy a trabajar también le deje algo. De entre todas las perspectivas teóricas de referencia, el autor debe posicionarse en una de ellas que le guíe y dirige la investigación, lo que yo les decía, un punto de arranque como un puntito en el sistema solar, el Sol y los planetas a su alrededor para poder realizar nuestro trabajo. El investigador debe interpretar el modelo teórico argumentando el motivo de la elección del mismo también. Por ejemplo, si yo empiezo a explicar acerca de la zona de desarrollo próximo, voy a mencionar a Levi-Gotsky y empiezo con la teoría de Levi-Gotsky. Después refuto y hago proporciones, se llama así a la refutada también en un texto, acerca de lo que Levi-Gotsky me está diciendo, que la realidad recae o no recae dentro de la investigación que estoy realizando. Seleccionar aquellos términos que van a emplear en la investigación y que puedan ser confusos. Por ejemplo, no poner cuidado, no poner haya, mucho les gusta poner haya, ay, no se pone la palabra ay tampoco. Hay palabritos que no se deben de poner porque eso confunde la redacción o nos lleva a darnos a entender que no tenemos la preparación que es. Es curioso, pero es verdad. A veces decimos, es que haya hecho, pues, a decir, oye, existen otras palabras, ya eres un profesionista, ya debes de saber redactar. Entonces también eso se toma mucho en cuenta. Definir los términos de acuerdo con las fuentes consultadas. También ver si estas páginas web o estas cuestiones de investigación de libros me van a beneficiar o no, de acuerdo a ello. Y siempre tomarlos en cuenta en las citas bibliográficas. Estos son algunos modelos del marco de referencia. Pues pueden tomar una captura o pueden verlo en la presentación, que les pueda ayudar a resolver esta situación conflictiva de cómo redactar esta parte. Y nos dice aquí, podemos derivar teorías o conjeturas que el investigador puede poner a prueba con la hipótesis también. Acuérdense que todo va a ir encadenado, va a ir constructivamente, no podemos hacer un constructivismo de un tema, poco a poco, uno tras otro, no se nos olvide. Y lo que les decía la semana pasada, si se nos llega a olvidar lo que realmente estamos enfocando a hacerlo, regresamos a leer el objetivo general, regresamos a leer la hipótesis, regresamos a leer este marco teórico, marco referencial, para volver a tomar en cuenta y retomar la investigación y no estarnos peleando. Pues aquí viene el positivismo, que yo les decía, y la compañera nos explicó, y también nos dice que la mayor parte pretende elaborar teorías a partir de los fenómenos, pero recuerden que nuestro tema de seminario de investigación no es crear una teoría, sino basarse en algo que existe. Maestra, buscar, me escucho muy lejos o es mi internet. Básate internet. Sí, porque ¿Sí? yo tengo el volumen a lo que da. No, sí se escucha como muy lejos. Muy lejana es mi compu. Es que les digo que ya no pude tener la nota compu, tuve que hacer la nota compu. Sí, casi no se escucha. Se oye ruidoso, como que. Dígales, maestra, estoy en Arenal. Estoy en Arenal, Jalisco, no vivo en Guadalajara, en un rancho. Pues poquito, chicos, ahorita igual, déjenme ver. Déjenme ver si se puede ver el audio por aquí. Dar micrófono. Por favor, está todo perfectamente bien, chicos. Algo le movió, maestra, ya no se oye. Se escucha como si tuviera su micrófono con algo tapado. No se escucha, maestra. Ya no se oye. A ver, ¿ya se escucha ahora sí? Sí, dice Susana, sí. Sí, es que es la computadora. Ya me brinqué como 20 puntos, porque nos regresamos rápido. Bueno, les decía, muchas veces nosotros queremos crear teorías y no obedecer así, porque ya las teorías ya están establecidas. Simplemente lo que vamos a hacer es reafirmar o comprobar que realmente se estén llevando a cabo, que es un poquito difícil, pero hacer y crear una teoría
Es más complicado que decir sí se está aplicando a la zona de desarrollo próximo, sí se está aplicando tal investigación, a querer formar algún concepto de teoría sobre lo que estamos viendo. Dentro de nuestros estudios también viene la parte cuantitativa y cualitativa, que está un poquito confusa. Aquí en la parte de nuestra redacción recuerden que dijimos que la redacción de nuestro marco teórico es lo cualitativo, no lo cuantitativo, ¿de acuerdo, chicos? El marco teórico consiste en presentar las investigaciones recientes. Muchas veces decían, maestra, es que, por ejemplo, la teoría de Pablo Félix de los 50, 60, 70, ¿me puede servir ahorita? Sí, porque va a depender de nuestro tema, de dónde va a arrancar. Ahorita vamos a ver el marco antropológico filosófico. Vamos a empezar desde la historia a lo que existe actualmente. Sus teorías, conclusiones, así como la postura del investigador respecto a la información revisada. Lo que yo les decía otra vez, tengo mi lista, tengo los tiempos de las listas, en qué año realizaron cada una de sus teorías. Y dependiendo a ello, quiero saber cuándo va a funcionar primero y cuál después, para poder tener esta conclusión, esta teoría bien acomodada para poder continuar con nuestro trabajo. Porque muchas veces decimos, pues yo voy a empezar con fulano. Por ejemplo, si yo les digo, yo voy a empezar con Ausubel, pero antes de Ausubel está Brunet, está Vygotsky, está Piaget, está Paulo Freire, están otros investigadores, pues solamente puedo extraer de los primeros una pequeña parte. Tampoco no les voy a decir, pues tráeme toda la teoría de David Ausubel, no, solamente lo que ustedes consideren muy importante. Es necesario revisar los estudios realizados por diferentes investigadores para así conocer las diferentes posturas y conclusiones planteadas en sus respectivas investigaciones. La revisión, nos dice claramente, nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a lo que ya conocemos. Muchas veces dicen los alumnos, es que yo ya sabía, maestro, pero volví a leer y volví a aplicar lo que usted me está diciendo de la revisión de mis lecturas. Y me estoy dando cuenta que no es lo que yo pensaba. Me tengo que volver a replantear, a redactar todo para poder acomodar las cosas. Por ejemplo, muchos en psicología quieren hablar de psicomotricidad, pero no me explican de dónde surge la psicomotricidad, qué significa, dónde la empezaron a tomar en cuenta, cómo se trabajan otras asociaciones, qué autores, qué teorías, qué investigaciones hay acerca de ellos. Simplemente se avientan en lo que encuentran en el 2020, pero hay otra atrás que nos puede ayudar a reestructurar esta parte. Nos dice aquí, existen una o varias teorías ya desarrolladas que podemos explicar. Vuelvo a repetirlo, solamente hay que saber leerlas y acomodar cuál nos va a funcionar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, para poder tener ya una figura, una consecutiva en nuestro marco teórico referencial que sea lógico y que sea también coherente. Porque muchas veces les digo, me hablan de una cosa, luego ya me brincan otro tema, luego me brincan otro tema, y se pierde. Y después los alumnos me ha tocado que se enojan porque les digo, muchachos, pues es que está mal, tu redacción no está concreta, no está consecuente, no tiene coherencia, no tiene lógica, ¿qué pasa? Ay, maestro, usted siempre tan exigente. No, hagan las cosas bien. Para eso es esta parte de la revisión bibliográfica y de la investigación. Muchas veces dicen, maestro, es que estoy muy ocupado en mi trabajo. Bueno, búscate un video de YouTube que es el conductismo, que es el constructivismo, que es este fulano de tal, y que te explique y apuntas brevemente. Así me tocaba hacer la maestría, buscaba brevemente y apuntaba y decía, ¿sabes qué? Estos son mis esquemas. Me digo primero, pues no pueden frenarme, descargo su PDF, ya cuando tengo un tiempo lo leo y lo acomodo, que es lo que a veces también nos funciona. Los referentes teóricos cumplen la función de orientar la investigación, tomando como base los antecedentes en el tratamiento de un problema y ampliando así el horizonte de acción. Entonces, para eso nos va a servir, chicos. Por este motivo, toda investigación debe realizarse dentro de un marco de referencia, o sea, de una referencia bibliográfica, una lógica, de un conocimiento previo, nos dice aquí. Es decir, es necesario evitar la investigación que va a realizarse dentro de una categoría, de una teoría, un enfoque o un hecho. ¿De acuerdo? Es como parte de los antecedentes de la problemática, pero ahí vimos cómo era la problemática a nivel nacional, Latinoamérica, mundial o viceversa, o solamente de Jalisco. Pero aquí vamos a investigar lo mismo, desde lo micro a lo macro, este tipo de teorías. Por ejemplo, quién empezó, cómo trabajó, cómo lo desarrolló, qué piensa este autor, quién refuta este autor, qué piensas de acerca de mí.
También nos dice, ayuda a prevenir errores que se han cometido previamente. Orienta, que me moví otra vez, orienta sobre cómo tiene que realizarse el estudio. Guía al investigador para que se centre en el problema o investiga. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Conduce a la hipótesis que más tarde se intentará probar, que lo vemos en la parte analítica. Aporta nuevas líneas de investigación y provee de un marco para interpretar los resultados. Y esa es la parte que nosotros vimos. Aquí está un mapita, si lo alcanzan a ver, ahora sí ya los quiero compartir. La maravilla de mi compu. Consiste en precisar conceptos o términos que se utilizarán en investigación que se definen textualmente en el propósito de evitar diferentes interpretaciones. Lo que yo les decía, aquí dice a medias, cuidado, ¿no? Aquí está la parte donde dice cuidado. Tenemos que tomar cuidado en estos. Por ejemplo, el efecto de mi redacción, si está coherente, si está lógico, si está consecutiva, la manera de la investigación de todos los autores. Interacción o intervención. Cuando yo ya voy parte de mi lectura, debo de interactuar y debo de intervenir en los puntos de vista de mi autor. Es cuando reclutamos a un autor. Si nos dice David Ausubel que siempre se tiene que aplicar el mensaje significativo desde los 3 años, pues yo puedo refutar a David Ausubel que realmente en el preescolar necesitamos ciertas herramientas o no necesitamos ciertas herramientas. Va a depender, nos decía aquí anteriormente, para nuestra hipótesis también. Rasgo humano, que tiene que ver la humanidad, cómo se comporta, cómo lo trata, qué efectos ha tenido, la idea moral de esa teoría, porque a veces las ideas morales decimos, ay, pues a lo mejor es una escuela jesuita, imagínense, vamos a investigar acerca de ciertos temas en el ITESO, y van a decir en el ITESO, pues no te voy a dar permiso. Tomar en cuenta todo esto, chicos, todo lo que aparece aquí, para poder tomar como punto de vista nuestro marco referente. Ya. ¿Sí? Tenemos drogas, baby. Del problema de una Tenemos una situación económica. Sus relaciones con los resultados a otros, nos va a dar definiciones, nuevos conceptos, nuevas redefiniciones, clasificaciones tipológicas por usar, etc. Y nos dice aquí claramente, un punto importante, es la fundamentación teórica de lo cual se enmarcará la investigación que va a realizar. ¿Qué nos quiere decir? Que dependiendo de mi fundamentación teórica, voy a arrancar con una muy buena investigación. Lo que yo les decía, hay alumnos que les decimos los maestros, estás mal, Susana, estás mal, Omar, mira, te falta, te brincaste, ¿qué está pasando aquí? Por eso piden a un maestro que sea de la misma área de la investigación que van a realizar. No crean que nada más yo agarro a fulano con Susana. No, porque ella tiene la experiencia y conoce más acerca del tema. Entonces, este asesor, este señoral, como lo conocemos, nos va a hacer caer a la realidad de que nos hace falta algo. Y tomarlo de la buena mano, tampoco no nos vamos a enojar. Vamos a decir, sí, es cierto, me brinqué a Vygotsky, o me brinqué a Brunner, o me brinqué a fulano. Lo tengo que poner, sí, ponlo, pero brevemente en un párrafo. No me lo pongo todo, como dice, a 20 hojas de lo que está hablando. También muestra el nivel del conocimiento, el nivel de dicho campo, los principales debates, los resultados, los instrumentos utilizados y además los aspectos pertinentes y relevantes sobre el tema de interés. Cuando hacemos una muy buena redacción, chicos, en la parte teórica referencial, que es esta, nuestra parte cuantitativa, que es la parte de aplicación de instrumentos de la evaluación de nuestro tema, nos va a dar todo esto que vemos abajo. Los principales debates, los resultados, los instrumentos, cómo utilizar los instrumentos y demás aspectos pertinentes. ¿Por qué? Porque a veces decimos, siempre aplican encuestas y siempre aplican entrevistas. Sí, pero hay 4 tipos de encuestas, no sé si ustedes los conocen, después lo vamos a ver un poquito más adelante. Existen 4 tipos de encuestas. Tal vez si mi tema es más apegado a la psicología, no los voy a utilizar un diseño ya hecho por fulano de tal psicólogo, que es lo que a veces suele suceder. A lo mejor agarro ya una encuesta realizada por un teórico de mis mismas teorías. Y por ahí tenemos a Thorndike o a otros que investigaron y realizaron lo que son los tipos de cuestionarios. Entonces, tomar mucho en cuenta esto. La investigación en los distintos campos del conocimiento humano, cada uno concede más importancia y atención a cuanto implica la actividad. ¿De acuerdo, chicos? Pues ya se nos va a acabar la primera clase.
¿Tienen alguna duda, chicos, de lo que vimos el día de hoy? ¿Alguna duda que tengan? Está un poquito largo, pero sí nos importa. Aquí vienen algunos puntos que les voy a recalcar antes de que se me corte la señorita. Nos dice la creatividad. Bueno, para poder realizar nuestra actividad, yo les decía la semana pasada, mis chicos de nutrición, luego les paso el ejemplo de la tesis, crearon sus encuestas con un fondo relacionado al tema de nutrición. Por ejemplo, el plato del buen comer, algunas frutitas, algunas verduritas. Alguien hizo acerca de la condición física, deportista, pusieron ahí unas pesas, pusieron a un chico musculoso, una chica que hace ejercicio. Entonces va a depender de nuestro trabajo. La creatividad son todas las nuevas formas que una persona adopta para realizar los diferentes labores de sus trabajos. Es lo que yo les decía, a lo mejor podemos, de todo el grupo, 6 van a hablar acerca de deserción escolar, pero yo les decía, va a depender y va a variar dependiendo de lo que es el lugar, la zona, la edad, el nivel educativo, la sociabilidad, todo. Y eso, por consecuencia, nuestra creatividad en nuestras encuestas y entrevistas van a variar. Nuestras observaciones van a variar. Entonces, aquí la creatividad es propia. Si yo voy a hablar sobre un tema, y Omar, y Susana, y Luis también, pero va a ser diferente. Ahí el sinodal va a leer y va a decir, pues sí, es el mismo tema, pero diferente contextualización. ¿De acuerdo? Cultura organizacional se refiere a un sistema de significados compartidos entre sus miembros y que distingue una organización de otra, lo que yo les mencionaba. A lo mejor yo mi cultura organizacional es, primero investigo cómo voy a trabajar dentro de la escuela, si tengo el permiso. Ya que tenga el permiso y me digan, sí, maestro, sí puedes, y ahí me voy a partir a investigar en bibliotecas, en internet, en otras instituciones educativas donde, por ejemplo, tienen bibliotecas grandes como la Autónoma de Guadalajara, el CIC de la UDG, el CUAT, todas las universidades que tienen bibliotecas grandes, quizás pueda yo encontrar algo ahí. Nos dice aquí, nos va a distinguir nuestra propia organización. Hay gente que ya tengo el tema, ya tengo mi hipótesis, ya avancé, ya tengo esto. Y el sinodal se sorprende y dice, perfecto, ahora vamos con la parte teórica, marco teórico. Ya tengo mis factores, ya voy a empezar a redactar, ya los organicé, hice mi esquema, y 1, 2, 3, 4, 5, planes y tal. Entonces, hay mucho que ver en el desarrollo integral hace referencia a todo cambio cualitativo en donde se afecta de manera positiva todas las dimensiones, aspectos fisiológicos, psicológicos, intelectuales, sociales, culturales, económicos y espirituales. Cuando realizamos ya esta parte del marco referencial, todo esto que vemos, creemos que se nos cocina en nuestra redacción. Es como hacer magia, dicen muchas veces. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a meter, por ejemplo, si hablamos de la nutrición en la escuela, yo les decía, a lo mejor no vienen bien nutridos y es el factor de que el alumno no ponga atención. Si hablamos de alimentación, vamos a meter los aspectos fisiológicos, los psicológicos, en qué afecta al intelectual, cómo está socialmente este problema, cómo es la cultura en cuanto a la alimentación, lo económico, lo espiritual, etc. A eso se refiere. ¿Alguna duda que tengan acerca de esta presentación? ¿Todo bien? ¿Seguras? Sí, maestra, está muy clara. Está muy claro, ¿verdad? Pues vamos a continuar ahorita nada más, si acaso unos 5 minutos, ya para que tengamos listos el segundo tema. Es lo mismo, pero se los voy a explicar como dicen, a pocas palabras, ¿no? Para que no nos quede tan difícil. El marco es el marco filosófico antropológico. Bueno, ¿qué nos quiere decir este tipo de marco filosófico antropológico? Como pueden leer, lo filosófico tiene que ver con nuestra forma de explicar nuestras ideologías acerca de un tema, mientras que lo antropológico quiere decir la historia de este tema. Yo les decía, a lo mejor, decía Mónica la semana pasada, maestra, es que si hablamos de Comenius es de 1500 y pues mi investigación quizás no arranque. Sí, si tú hablas de metodología o didáctica dentro del aula, sí lo tienes que tomar en cuenta porque es el padre de la didáctica y porque fue el primero en tener los métodos que actualmente siguen vigentes. Entonces, aquí estos dos marcos nos dice claramente, es el concepto del ser humano que tiene el autores de dicha investigación. Por aquí les puse una imagen de aquí de los aztecas y otras culturas, que es donde surgen nuestras primeras ideologías acerca
de lo que es el tema. No crean que me voy a sacar del 2010 para acá una investigación. Cuando podemos tener, como les decía, a convenios desde 1500 con su didáctica magna, puedo hablar que la didáctica magna es esto y esto. Como les vuelvo a repetir, no voy a ponerle 5000 palabras, simplemente voy a poner lo más importante. Aquí nos dice estudios previos relacionados con el problema planteado, investigaciones realizadas anteriormente que guardan alguna vinculación con el problema en el estudio. Tiene que ver la historia del fenómeno y la investigación de este fenómeno. Lo que yo les mencionaba, no nos podemos brincar. Muchos dicen, pues yo me brincaría la teoría de fulano de tal, me la brinco, ¿no? No, a lo mejor esta forma de este autor nos va a ayudar a poder mejorar, a poder tener el esquema, el arranque de nuestra clase. ¿De acuerdo, chicos? El desarrollo, pues viene lo descriptivo, lo que yo les mencionaba, vamos a escribir un poquito. El explicativo, el normativo, un poquito de las normas. Les muevo un poquito más. Cómo estudiar cronológicamente, identificar y comprender las causas de los problemas, aplicar el método histórico, y un análisis documental, estudios bibliográficos, historia de la vida, etc. Va a depender del tema, no se les vaya a olvidar. Aquí un ejemplo muy grande. 1. Definición clara y precisa de conceptos y puntos de vista. Siempre vamos a arrancar con el concepto y punto de vista de lo que estamos hablando. B. Enfoque teórico. ¿Cuáles son las teorías de las que estamos hablando? C. Límites conceptuales y teóricos. ¿Quién me sirve, quién no me sirve? Si lo voy a poner 3 párrafos o un párrafo de texto. Posición teórica que asume el investigador. Las críticas. Siempre va a haber crítica acerca de lo que está explicando el autor. Nunca se les olvide eso, porque a veces decimos, no, pues yo lo hago, ya lo tengo listo, y de repente cuando me lo revisan nos dicen, fíjate, te brincaste la parte histórica de este tema. Aquí nos dice claramente, el modo general de redactar es describir el objeto como un sistema, componentes, relaciones internas, externas, estructura, funcionamiento, significados. También nos dice aquí la posición filosófica de los autores consultados. ¿Qué opina fulano de tal acerca de mi sección? ¿Qué opina fulano de tal acerca de esto? Si ustedes se fijan, cuando leen una tesis, siempre viene la parte filosófica, antropológica dentro de la investigación, que viene siendo la parte en la que el autor explica su propio punto de vista acerca del fenómeno. Siempre tiene que tener ese punto de vista. Y nosotros, como conceptores de esta investigación, debemos de refutar o debemos de reafirmar si es verdad lo que está hablando el autor o no es verdad en la actualidad. O sea, vamos a hablar del pasado y lo presente. Si desde 1950 se aplican ciertas teorías, por ejemplo, el constructivismo en la educación básica, que según vienen en la ley, si pongamos un ejemplo, entonces, ¿por qué actualmente el 80% de las instituciones son constructivistas y el otro 20% sigue siendo conductista? Entonces, podemos ponerle ahí al autor, sí, se necesita un poco más de investigación, bla, bla, bla. Se cree que el constructivismo es esto, pero en la realidad, pues ya vimos que no es tan factible en tercera persona. El uso de literatura nacional y extranjera también es muy importante y tener mucho en cuenta la publicación y la fuente del autor. Muchas veces decimos, pues yo ya lo copié y pegué, pero no viene esta parte de la fecha de los autores. Tiene que quedar definido el sistema de conceptos, categorías, principios, leyes y teorías para que podamos tener una redacción correcta en esta parte del marco teórico. Aquí viene algunos posibilidades también, ¿no? Filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, etc. Entonces, chicos, ya vamos a terminar nuestra clase. ¿Tienen alguna duda acerca de lo que es este primer tema? ¿Dudas que tengan, chicos? Maestra, ¿Dónde? usted va a subir esta ¿Presentación? información. Sí, Ajá. se va a subir ahorita Okay. a las 2:15 más o menos. Ok. Todo lo que Sí, yo... para estar más detalladamente en esos puntos. Sí, todos los PowerPoint que yo les explico, todo lo van a tener ustedes. Por eso les decía, guarden